¿Qué tal, queridos amigas y amigos? Muy buenas noches. Voy a tratar de un tema sumamente importante y prehistórico porque trata de nuestro origen. Antes de empezar voy a decir una frase. La cultura de una nación reside en los corazones y en el alma de su gente. Es una frase muy bonita y muy original. Bueno, el tema a tratar es época preincaica e incaica. Época preincaica. En la época preincaica, también conocida como la época preinca, en la cual se desarrollaron muchas culturas, reinos y etnias en América del Sur antes de la aparición de la civilización inca. Estas realidades históricas existieron en sus territorios específicos antes de su anexión al imperio del Tahuantinsuyo gobernado por los incas. La época preincaica se refiere al período anterior ante la llegada de los imperios incas al poder a los Andes centrales de América del Sur. Durante este tiempo diversas culturas florecieron en la región andina, desarrollaron sociedades complejas en diferentes niveles de avances tecnológicos, organización social y expresiones culturales. Dentro de la época preincaica tenemos algunas características: culturas diversas, avances tecnológicos, arte y agricultura, organización social, religión y cosmovisión. Culturas diversas. Durante este periodo varias culturas importantes surgieron en los Andes, como la cultura chavín, moché, nazca, paracas y tiwanaku, entre otras. Cada una de esas culturas tenían sus propias tradiciones, creencias, religiones y estilos artísticos distintivos. Avances tecnológicos. Las sociedades preincas lograron importantes avances tecnológicos, especialmente en la agricultura y en la ingeniería hidráulica. Por ejemplo, construyeron sistemas de riego sofisticados para optimizar la producción agrícola en entornos montañosos. Arte y agricultura. La cultura preincaica dejaron un legado artístico notable en forma de esculturas cerámicas, textiles y arquitecturas monumentales. Se destacaron por su habilidad para trabajar en metales preciosos como el oro y la plata, así como por construcciones de impresionantes templos y centros ceremoniales. Organización social. Las sociedades preincas tenían a tener una estructura social jerárquica, con líderes religiosos y políticos en la cima y una base compuesta por campesinos y artesanos. Religión y cosmovisión. La religión tenía un papel central en la vida de estas culturas. Se adoraban a dioses asociados con la naturaleza, los animales y los fenómenos astronómicos. Muchas de las construcciones monumentales tenían propósitos religiosos y ceremoniales. Estas son algunas de las características principales de la época preincaica e incaica. Cada periodo tiene sus propias complejidades y contribuciones significativas a la historia y la cultura de la religión andina. Época incaica o periodo inca fue el periodo de dominio político y cultural de los incas sobre gran parte de los Andes centrales desde el siglo XIII hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. Fue una cultura precolombina sudamericana que habitó en el altiplano andino entre los siglos XIII y siglo XVI después de Cristo. Logró conquistar a los pueblos vecinos y crear un imperio que abarcó territorios de las actuales Perú, Colombia, Ecuador, Argentina y Chile. La época incaica se sitúa entre los siglos XIII y los siglos XVI después de Cristo. Durante este periodo el imperio inca, liderado por gobernantes como Huayna Cap, extendió su dominio sobre gran parte de la región ecuatoriana. Los incas establecieron una red de centros administrativos y fortalezas estratégicas a lo largo de la región andina, incorporando a las poblaciones locales a su imperio y sus sistemas de gobierno centralizado. Aquí tenemos algunas características de la época incaica. Expansión imperial. Los incas fueron hábiles en su expansión de su imperio a través de las conquistas militares y alianzas diplomáticas. Establecieron un vasto territorio que se extendía desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina. Organización política centralizada.
Aquí tenían un gobernante o un emperador divino conocido como el Sapa Inca. Este era un líder supremo que era considerado como un descendiente directo del dios Sol. Tenía autoridad sobre todo el imperio. El imperio estaba dividido por provincias y estaban gobernados por funcionarios designados por el Sapa Inca. Sistemas de caminos. Los incas construyeron sistemas de caminos pavimentados, conocidos como el Camino del Inca, que conectaba los diferentes rincones del imperio, facilitaron la comunicación, el comercio y el desplazamiento de tropas del Inca. Arquitectura monumental. Los incas son conocidos por su arquitectura distintiva, por la construcción de grandes ciudades y templos en las alturas de los Andes, como por ejemplo el Machu Picchu, la arquitectura más famosa del Inca. Utilizaban técnicas de construcción sofisticadas que permitían adaptarse a terrenos montañosos y resistir a terremotos. Economía basada en la agricultura. La agricultura era la base de la economía incaica. Implementaron innovadores sistemas de terrazas agrícolas y técnicas de cultivo para aprovechar al máximo el terreno montañoso. Cultivaban una alta variedad de cultivos como el maíz, papa, quinoa y otros productos agrícolas. Sistema de contabilidad y registro. Los incas desarrollaron un sistema de contabilidad basado en el quipu, un sistema de nudos de cuerdas que utilizaban para registrar datos numéricos y administrar imperios. Este sistema les permitía mantener registros detallados de la producción agrícola, los impuestos y otras actividades económicas. Estas son algunas de las características más destacadas de la época incaica. Su legado cultural, arquitectónico y organizativo sigue siendo relevante en la región andina hasta el día de hoy. Como conclusión de la época preincaica e incaica, nos dice que tanto la época preincaica como incaica son fundamentales en la historia de los Andes, cada una con sus propias contribuciones únicas a la cultura, la tecnología y la organización social de la región. Su legado perdura hasta hoy y sigue siendo objeto de estudio e inspiración. Bueno, compañeritos y amigos, eso ha sido el tema de la época preincaica e incaica. Los integrantes de este grupo somos Christopher Ceballos y Natalia Abad. Queremos agradecerle por su amable atención. Esperamos que les guste este tema y que nos sepan disculpar. Muchas gracias.